normativa de la Constitución, pero a la vez también salvaguardamos la eficacia del derecho fundamental. Entonces, en lo que concierne a los procesos constitucionales de tutela de derechos, siempre van a tener como pretensión principal la salvaguarda de un derecho fundamental en concreto. Entonces, en la enumeración que hice hace un momento, señalé que existen procesos como el proceso de amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento. Estos procesos buscan salvaguardar básicamente derechos fundamentales. Entonces, por una cuestión metodológica, empezamos con los más específicos. El proceso de cumplimiento, que sirve para salvaguardar un derecho fundamental innominado, y digo innominado porque no ha sido recogido expresamente en la Constitución, lo que no significa, sin embargo, que no exista. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece en su artículo 3 que tenemos un listado abierto. Entonces, en tanto existan derechos fundamentales que, basados en la dignidad humana, tengan esa misma fundamentalidad, muy probablemente sea porque en su momento el constituyente no pudo preverlos, o sea porque el desarrollo del quehacer diario o de las propias circunstancias de la vida hacen que surjan nuevos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es un derecho fundamental que sirve o que tutela o que garantiza que una persona que ha sido víctima, o digamos a los familiares de aquellas personas que han sido víctimas de desapariciones forzosas, se pueda saber qué cosa pasó en relación a esta desaparición y eventualmente se sancionen los responsables de tamaña agresión. Tenemos, por ejemplo, el derecho al agua, que es un derecho fundamental que hoy día ha sido recogido expresamente en la Constitución, pero en su momento no estaba. Es más, incluso antes que lo recoja el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue el propio Tribunal Constitucional Peruano quien hizo el desarrollo para el cual fue incorporado jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, dicho esto, o este preámbulo sirve para algo que es bastante medular para lo que nos ocupa, es ¿qué garantiza el derecho fundamental a la ejecución de los actos administrativos y de las normas jurídicas? Básicamente, aunque pueda ser redundante o valga la redundancia, básicamente lo que garantiza es que las propias normas jurídicas se cumplan y que los propios actos administrativos se cumplan. Esto que les digo o que comento con ustedes, siguiente diapositiva por favor, nos permite algo que es medular, que es entender que para efectos prácticos el proceso constitucional sirve para que aquella inacción de la administración se revierta. ¿Y esto qué significa? Que aquella inacción de la administración concerniente a no dar cumplimiento a los actos administrativos de marcha atrás. Entonces, el bien jurídico protegido aquí es garantizar el correcto funcionamiento del Estado. No olvidemos que el Estado básicamente está estructurado en función de lo que es el principio de servicialidad. El Estado no tiene más finalidad que la contenida en el artículo 1 de la Constitución, que no es otra cosa que básicamente servir a garantizar la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales. Entonces, Ruth, no sé si podrías pasar por favor a la siguiente diapositiva. Lo siguiente que vamos a conversar es lo relacionado a qué requisitos tiene o qué requisitos son los necesarios para, si cabe el término, examinar la procedencia de los procesos constitucionales. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso ejecutivo, en tal sentido, desde una perspectiva teórica, en principio garantiza este derecho fundamental innominado que hice mención. Sin embargo, no puede soslayarse que existían ciertas dudas sobre la real naturaleza de este derecho fundamental, porque algunas voces
y principalmente el tribunal hasta antes de la expedición del precedente 168-2005, concretamente en la sentencia que está mencionada en la diapositiva, aludía que el proceso de cumplimiento técnicamente no era un proceso constitucional, porque la ejecución de los actos administrativos y las normas jurídicas en puridad no es un derecho fundamental. Entonces, en aquel momento se entendía que era, antes que un proceso constitucional, un proceso artificialmente constitucionalizado. Entonces, básicamente era una cuestión artificiosa a través de la cual se entendía que el proceso de cumplimiento, si bien es cierto había sido denominado como proceso constitucional, fácticamente o materialmente no lo era. Esta posición del tribunal cambia en el 2005 con la expedición del precedente 168-2005. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el precedente 168-2005, en el precedente 168-2005 lo que cambia es entender al proceso constitucional como un verdadero proceso constitucional y entender que lo que se está, digámosle, tutelando es el derecho fundamental innominado que hace un momento mencioné. Por favor, ¿podrías dar la siguiente diapositiva, Ruth? Entonces, si entendemos que el proceso constitucional de cumplimiento tiene por objeto garantizar, siguiente diapositiva por favor también, porque tenemos que correr. Si estamos entendiendo que el proceso de cumplimiento tiene por finalidad un derecho fundamental, hoy en día es indiscutible asumir que el proceso sirve para tutelar este derecho fundamental innominado. Este es un derecho enumerado que básicamente ha sido definido en los siguientes términos. Salvaguarda el derecho constitucional implícito y sirve para tutelar un derecho constitucional a asegurarla y exigir la eficacia de normas jurídicas, de normas legales y actos administrativos. Es un derecho constitucional no enumerado debido a que la Constitución no lo ha recogido expresamente, pero eso no significa que no exista. Entonces, la idea que para conclusión tenemos que, digámosle, tener es que, si bien es cierto inicialmente el proceso de cumplimiento no tenía por objeto garantizar un derecho fundamental en propiedad, hoy en día esa visión ya está superada. Hoy en día el proceso de cumplimiento garantiza un derecho fundamental que, si bien es innominado, no deja de ser derecho fundamental. Entonces, aquí traigo una cita de Juan Manuel Sosa que más o menos dice lo que he señalado. Entonces, partiendo de esta premisa, ya podemos sostener que el proceso de cumplimiento es netamente un proceso constitucional pleno. Siguiente diapositiva, por favor, Ruth. Ahora, si estamos entendiendo esto, pasamos al artículo 66 que habla del objeto del proceso de cumplimiento. El objeto del proceso de cumplimiento es dar cumplimiento a una norma legal o que se ejecute un acto administrativo firme o que se pronuncie la administración expresamente sobre normas legales que le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Entonces, la literalidad de la disposición antes leída nos lleva a determinados problemas. Si estamos hablando de que lo que se juzga es la inacción de la administración, que es renuente a dar cumplimiento a algo, tendríamos que diferenciar lo que es el proceso de cumplimiento del ámbito de aplicación del derecho de petición. El derecho fundamental de petición contenido en el artículo 2, numeral 20 de la Constitución, garantiza que se pueda hacer requerimientos al Estado y que el Estado dé respuesta por escrito a aquello que se le pide. El ámbito garantizado por el derecho de petición no engloba o no contempla la viabilidad de que la respuesta fuera estimada, sino por el contrario, que básicamente se hagan requerimientos y que estos requerimientos sean absueltos por escrito. El derecho a que se cumplan los actos administrativos presupone que existe un mandato
o un mandamus, como lo denomina la jurisprudencia del tribunal. Y este mandato tiene que inexorablemente cumplirse. Entonces, a diferencia del derecho de petición, en el proceso constitucional de cumplimiento, lo que garantiza este derecho a exigir el cumplimiento de las normas jurídicas y de los actos administrativos, sí conlleva la exigibilidad de algo en concreto que tiene que resolverse en función a este derecho objetivo que está contemplado tanto a nivel abstracto, esto es en la norma jurídica, o a nivel concreto en el acto administrativo, que basándose en esa norma ordena que algo se haga en concreto. Entonces, con esto referimos a lo que es el inciso 1 del artículo 166 del Código Procesal Constitucional. Lo siguiente es que cuando el propio ordenamiento jurídico, al expedir una ley, contempla la viabilidad de que esta ley se reglamente, muchas veces ocurre que la administración pública no cumple con tal cometido. Esto es que no cumple con reglamentar aquello a lo que está obligada a hacer. Si la ley obliga que este acto normativo se reglamente, necesariamente tendrá que ser reglamentada, porque muchas veces la efectividad de la ley está subordinada a la expedición del reglamento, que básicamente instrumentalizará la efectividad de esta ley. Entonces, a través del proceso de cumplimiento es posible exigirle a la administración pública que reglamente la operatividad de determinadas leyes. Entonces, básicamente esto es el objeto del proceso de cumplimiento. Básicamente esta es la diferencia con lo concerniente al derecho de petición. Surge entonces la siguiente pregunta. Si entendemos que una resolución judicial ordena que algo se ejecute, ¿podríamos interponer un proceso de cumplimiento para, en buena cuenta, lograr hacer efectiva una sentencia judicial? La respuesta es no. Y no lo es porque básicamente el propio derecho fundamental a que se ejecuten las leyes y los actos administrativos circunscribe el ámbito de aplicación del mismo a lo uno y a lo otro. Una resolución judicial ciertamente también tiene que ser ejecutada en sus propios términos y ciertamente también tiene que cumplirse. Pero el mecanismo adecuado para tal efecto es son los recursos que para tal efecto haya contemplado la legislación procesal de la materia, y en su defecto, una vez cumplidos estos requerimientos o hemos cumplido estos recursos, quedará la posibilidad de cuestionarlos a través de la judicatura constitucional, concretamente a través de un proceso de amparo en el que se puede alegar la violación del derecho al respeto a la cosa juzgada o el respeto al derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos. Entonces, si la pregunta es, ¿se pueden ejecutar resoluciones judiciales? La respuesta es no. No, porque el propio Código Procesal Constitucional cierra tal posibilidad. Siguiente pregunta, ¿se pueden ejecutar laudos arbitrales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el laudo arbitral no califica como una ley ni como un acto administrativo. Tiene más similitud con las peculiaridades del caso a la resolución judicial. No olvidemos que el laudo arbitral, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, importa el ejercicio de una potestad jurisdiccional. Es más, incluso a través de un laudo arbitral es viable, en teoría, incluso aplicar el control difuso, lo que no se puede hacer a nivel del derecho administrativo. Entonces, conclusión, a través del proceso de cumplimiento no se puede examinar o no se puede exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales. Surge entonces una siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando un acto administrativo se dicta en función de una resolución judicial? O más concretamente, cuando el acto administrativo se expide en virtud de lo ordenado en un proceso judicial. ¿Se puede exigir? Aquí surgen dos preguntas.
porque técnicamente lo que se va a exigir es un acto administrativo, pero no olvidemos que este acto administrativo parte de la premisa de que se emite en cumplimiento de la sentencia judicial. Entonces, si estamos hablando de una ejecución indirecta de un fallo judicial, técnicamente la jurisprudencia del tribunal ha entendido que esto tampoco se puede ver en el proceso de cumplimiento, lo cual ciertamente, mirado desde una perspectiva crítica en función del derecho fundamental a la crítica de las resoluciones judiciales, puede en cierta medida ser discutible. ¿Por qué? Porque si tenemos ciertas dudas sobre la procedencia o la improcedencia de la demanda, en principio tendríamos que aplicar el principio de indubio pro actione. Entonces, esta pregunta tendría que ser respondida en los siguientes términos. ¿Procede el amparo contra resoluciones judiciales? O digamos, ¿procede el cumplimiento para ejecutar una resolución judicial? Y la respuesta es no procede. Procede, y acá entra la tercera pregunta, el proceso de cumplimiento para impugnar la validez de un acto administrativo, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque impugnar el acto administrativo significa un desacuerdo con el acto, porque este acto administrativo tiene algún defecto o es que se disiente del mérito de lo decidido en tal acto administrativo. Si las cosas son así, cabe señalar que técnicamente esto tendría que ser visto en primer lugar en la jurisdicción ordinaria. Esto es a través del proceso contencioso administrativo, que es el mecanismo, en teoría, idóneo para cuestionar la validez o el mérito del acto administrativo. El proceso de amparo, si bien es cierto, puede ser utilizado para cuestionar un acto administrativo, no puede soslayarse que esta vía se encuentra subordinada al cumplimiento de requisitos que están establecidos en el precedente del Gorríos. Por lo tanto, solamente podremos acudir al proceso de amparo en caso no exista un procedimiento que para tal efecto pueda canalizar tal cuestionamiento, o existiendo tal cuestionamiento, dado que existen particularidades subjetivas que hacen que esa vía ordinaria no sirva, podemos acudir en todo caso al amparo. Por ejemplo, un tema de urgencia. Lo que se va a decidir requiere ser resuelto con premura por las propias características de lo que está en juego. O existe un alto riesgo de irreparabilidad. ¿En qué? En la sustracción de la materia. Si no ocurre desde la perspectiva objetiva, lo que se señaló, esto es que existe una vía ordinaria, o existiendo la vía ordinaria no existe urgencia ni irreparabilidad, el proceso de amparo resulta notoriamente improcedente. Ruth, ¿podrías, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, dicho esto, pasamos al artículo 69, que habla del requisito especial de la demanda. El proceso de cumplimiento, basado en la idea de informalidad de los procesos constitucionales, se encuentra subordinado a que previamente se exija que la administración cumpla con aquello que le requieres. Y tiene cierta lógica, porque si vas a acudir a la vía constitucional, esto es un proceso judicial que, si bien es cierto, es más corto que el proceso ordinario, no deja de tener cierta prolongación en el tiempo. Lo ideal sería que la propia administración advierta el error en que ha incurrido y precisamente voluntariamente o motu propio termine dando cumplimiento a aquello que se le exige. Sin embargo, si estamos en estas circunstancias, surgen varias preguntas. Hasta antes del Código Procesal Constitucional se exigía que este requerimiento que se efectúa a la administración pública se haga a través de una carta notarial. La pregunta que surge es la siguiente. Ciertamente la carta notarial da certeza de que efectivamente se ha requerido aquello que está contenido en el texto de la carta notarial. Sin embargo, no puede soslayarse que el propio sello de recepción de la administración pública da certeza de que tal documento ha sido recibido. Entonces, si las cosas son así, no tiene mucho sentido exigirles a los litigantes que presenten una carta notarial por la sencilla razón de que técnicamente la carta notarial es un gasto, un costo que podría en algunos escenarios cercenar el acceso a la justicia. Entonces, dicho esto, queda claro
que cuando hablamos del proceso de cumplimiento hay un requisito especial de la demanda que consiste en que previamente se emplace a la administración y se le pida que cumpla aquello que judicialmente le vas a requerir. Tal requerimiento se hace simplemente con un documento de fecha cierta, que es un requerimiento que tenga el sello de recepción de la administración pública. Entonces, ante la negativa de la administración pública o ante el silencio de la administración pública, queda habilitado el demandante de acudir a la vía constitucional a través del proceso de cumplimiento. Entonces, lo que expresamente dice el artículo 69 es lo siguiente: que la autoridad haya rectificado su incumplimiento o no la haya contestado dentro de los días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de este requisito, no será necesario agotar ninguna vía administrativa. Preguntas. El Código Procesal Constitucional habla de 10 días. Y dentro de los 10 días está habilitado el demandante para interponer la demanda. Y la pregunta que surge es, tenemos en el artículo 70, cuando habla de causales de improcedencia, numeral 8, si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. ¿Qué pasa cuando la administración no contesta? Estamos ante un silencio administrativo. ¿Qué ocurre si uno hace el requerimiento en el 2017 y a la fecha no tiene respuesta? En teoría, no se puede aplicar el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque estaríamos ante una afectación continua. Y estaríamos ante una afectación continua, ¿por qué? Porque la administración tenía la obligación de responder. No lo hizo, te puedes acoger al silencio administrativo negativo. Pero el silencio administrativo negativo no es un acto presunto, sino un acto ficto. Por lo tanto, no se puede presumir o no se te puede obligar a que tú acudas a la vía constitucional a reclamar. Si la administración no te responde, en tanto no te responda, tú si quieres vas a la vía ordinaria, a la vía constitucional. Pero si decides esperar a tener una respuesta, esta espera no genera como efecto espejo que el plazo para la presentación de la demanda prescriba. Porque muchas veces, cuando ocurre una circunstancia o una actuación como la antes narrada, ocurre lo siguiente. Se hace el requerimiento y la administración es renuente a dar cumplimiento a lo que se le pide. Entonces, en vez de decirte que no, simple y llanamente no responde. No responde, pero cuando se le emplaza judicialmente, sí contesta la demanda con rapidez y deduce la prescripción de la demanda, porque dice, bueno, ya pasaron más de 60 días. Pero la administración se equivoca aquí, porque el plazo de 60 días solamente se aplica desde el momento en que, hay una respuesta, pero si no hay respuesta, técnicamente uno puede esperar a que la administración dé contestación a lo que se diga. No olvidemos que el silencio administrativo no es una trampa para el administrado, sino todo lo contrario. El silencio administrativo es una potestad del administrado de dar por denegado y acudir a la vía judicial. Asumir lo contrario es, en la práctica, entender que el silencio administrativo es un acto presunto. Y no es presunto, en este caso, sino es ficto. Un silencio presunto es, por ejemplo, un procedimiento de aprobación automática en el cual no hay respuesta. La no respuesta de la administración ya genera un derecho. Entonces, técnicamente aquí no estamos hablando, en este escenario de silencio administrativo positivo, no de un acto ficto, sino de un acto presunto. Entonces, básicamente esta es la manera en que se tiene que interpretar este requisito especial de la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente aquí vamos a hablar del precedente 168-2005. Dado que estamos cortos de tiempo, voy a más o menos precisar cuáles son las reglas del precedente, lo cual me releva de compartir algunas ideas relativas a lo que es básicamente el precedente, porque escapa a lo que nos convoca el día de hoy.
Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, las reglas para evaluar la procedencia de una demanda de cumplimiento son las que están aquí en esta diapositiva, que comparto con ustedes para que puedan revisarla con mayor calma, con mayor tiempo. Como pueden ver, tenemos desde el literal A hasta el literal G. Del literal A al literal E son para actos administrativos y normas jurídicas. Pero tratándose de actos administrativos, adicional al literal A, B, C, D y E, tienen que cumplir dos filtros adicionales, el F y el G. El primer literal, que es el A, habla de que el mandato sea vigente. ¿Eso qué significa? Que el mandato entre en vigor, que el mandato esté en vigor. Un mandato que ha sido dejado sin efecto, un acto administrativo que ha sido dejado sin efecto, o una norma jurídica que ha sido derogada, no es susceptible de ser canalizada a través del proceso de cumplimiento. Tan simple como eso. Que el mandato sea cierto y claro. Aquí tendríamos que definir qué se entiende por cierto y claro. ¿Por qué? Porque en este caso, el propio precedente sí hace una definición que se infiera indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. ¿Qué significa esto? Que no tienen que haber dudas sobre la certeza y claridad de aquello que se ordena. Y aquí tenemos un problema, porque siempre que se contesta la demanda, el principal escollo que tiene el administrado, porque es lo que va a refutar la parte emplazada, es precisamente desvirtuar la certeza y claridad. ¿Y por qué? Porque en el derecho, más que en otras disciplinas, no todo lo que está plasmado en un texto es del todo claro. El lenguaje, si es que algo lo caracteriza, es que a veces tiene problemas de ambigüedad en lo que quiere decir. El demandante tiene el incentivo de sostener que el mandato es cierto y claro. La emplazada, por el contrario, va a negar tal condición y lo que va a hacer, por regla de principio, es desvirtuar esta claridad. Va a decir que lo que se ordena tiene que estar subordinado a una reglamentación, va a terminar diciéndote que lo que se ha ordenado con claridad va de la mano con la siguiente causal, que es no estar sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares. ¿Y eso qué significa? Yo entiendo que el literal B y el literal C tienen que necesariamente leerse de la mano. ¿Por qué? Porque ¿cómo atacas que un mandato no es claro, no es cierto? Rebatiendo la interpretación que haga la parte demandante. Entonces, aquí entramos en un problema. Si el mandato es cierto, si el mandato es claro, en principio no deberían haber dudas. ¿Y esto qué significa? Que necesariamente el mandato tiene que tener determinadas características que para el común de la gente tenga una cierta normalidad o tenga una cierta facilidad de entendimiento. No ocurre muchas veces esto porque, repito, si algo caracteriza al derecho es que es interpretable y probablemente existan visiones diferentes del derecho a través del cual un enunciado lingüístico pueda ser leído de dos maneras y estas dos maneras ser absolutamente diferentes. Entonces, cuando interpretamos el literal B y el literal C, lo tenemos que hacer de la mano. Conclusión 1. Conclusión 2. Muchas veces va a ser más fácil pasar este filtro de procedencia en caso la disposición jurídica, esto es, los vocablos, se interpreten de manera literal. La literalidad no supone que no existe una interpretación, porque toda literalidad básicamente es dar un significado a un significante, dar
atribuir un significado a un enunciado lingüístico. Por lo tanto, esa es una interpretación, pero es una interpretación simple. Creo yo que en este aspecto la jurisprudencia del tribunal ha sido en cierta medida consistente. Ha entendido que tratándose de mandatos literales, no hay mayor discusión sobre la claridad o interpretaciones dispares. Por lo tanto, las demandas tienen que proceder. No ha ocurrido lo mismo con mandatos o cuya interpretación resulta compleja porque requiere no solamente un ejercicio argumentativo, sino que requiere que a su vez se contrasten con otras normas o se contrasten con otros actos administrativos. Entonces, ¿qué conclusión podría dar? El precedente básicamente lo que busca es filtrar, y al filtrar busca que las demandas de fondo sean pocas, porque obviamente para eso se filtra, pero que sean sustancialmente fundadas. El proceso de cumplimiento, en tal sentido, tiene una alta carga de demandas improcedentes, pero la gran mayoría de en las que se emite un pronunciamiento de fondo son estimativas. ¿Por qué? Porque en el proceso de cumplimiento, como ya lo señalamos, es básicamente un proceso ejecutivo. Simple y llanamente se advierte el mandato cumple todos los requisitos que están establecidos en esta filmina, y básicamente se ordena que se cumpla, sin más preámbulos. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es que el mandato sea ineludible y obligatorio cumplimiento. Y aquí pasamos a una discusión un poco gaseosa. ¿Qué se entiende por obligatorio? ¿Qué se entiende por ineludible cumplimiento? En principio, si estamos hablando de un enunciado normativo, este enunciado normativo, como es normativo, su propia naturaleza, olvida que es obligatorio. Entonces, si es obligatorio, la pregunta que surge es, ¿puede haber un mandato legal no obligatorio? En teoría, desde una visión netamente formalista, no, pero pueden haber escenarios, y para eso apunta esta causal, básicamente relacionados a facultades discrecionales de la administración. Si la administración está obligada a hacer algo, técnicamente el proceso procede. Si la administración, en vez de debe, puede hacer algo, y digo puede porque la decisión de si se hace o no se hace es discrecional, esto es, corresponde a la administración pública analizando todas las posibilidades. En este caso, no procederá el proceso de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de mandatos reglados, el proceso procede. Cuando hablamos de mandatos discrecionales, el proceso no procede. Y esta tendría que ser la idea con la que tenemos que quedarnos. Si el mandato contenido en la ley o en el acto administrativo está reglado, y por lo tanto inexorablemente tiene que cumplirse, la demanda resulta procedente. No ocurre lo mismo si el mandato es discrecional, por lo tanto la administración evaluará si lo da o no lo da. En este escenario la demanda es improcedente. Entonces, esto me obliga a conversar unas pequeñas palabras en torno a lo que es la discrecionalidad. En el ámbito administrativo, la administración actúa en función de la legalidad. ¿Y eso qué significa? Que la administración está obligada a cumplir estrictamente lo que la ley la obliga a cumplir. Pero la excepción a eso es la discrecionalidad. Esto es que la administración tiene un amplio margen de libertad para decidir qué hace ante determinado supuesto de hecho. Entonces, la administración tiene en tal sentido un amplio abanico de opciones y podrá elegir la que mejor convenga al interés público. Y aquí entramos al concepto de interés público. A través del interés público, se supone que la administración pública va a tomar la mejor decisión que coadyuve a ese cometido, que es garantizar el interés público. Entonces, dado que el interés público es un concepto jurídico indeterminado porque lo que corresponda o lo que convenga al interés público no se puede hacer
de manera abstracta, sino en concreto. Esto es en cada caso particular y cada circunstancia en particular. Es que evaluar si se dan estas circunstancias particulares o no, no se puede ver en el proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es un proceso ejecutivo. Su propia naturaleza ejecutiva lo obliga a que necesariamente todo esto se canalice a través de otras vías. Solamente queda abierta la vía de cumplimiento. ¿Para qué? Para actos que son reglados. Ahora, ¿pueden haber actos reglados pero subordinados a condición? La pregunta es sí. Pero vamos a entrar a lo que es un mandato incondicional. Cuando el precedente habla de incondicional, aquí tenemos que hacer una precisión. No está hablando de cualquier condición. Está hablando de condición jurídica o la condición jurídica que está regulada en el Código Civil. Y digo esto ¿por qué? Porque muchas veces se comete el error de entender que una condición equivale a un requisito. Son cosas absolutamente diferentes. El requisito es algo que subordina a otra cosa, pero que previamente está establecido. Si quiero acceder a determinado título habilitante, tengo que cumplir 1, 2, 3 y 4, que previamente están regulados en la ley. La condición es, por su propia naturaleza, un hecho incierto. Y tan incierto es que puede ocurrir como no ocurrir. Si no ocurre, pues no hay nada que ejecutar. Si ocurre, se ejecutará. Por ejemplo, ¿qué ejemplo se podría dar de mandato condicional? Si Perú vuelve a clasificar al Mundial, habrá tal consecuencia. El que Perú clasifique o no clasifique es un acto totalmente azaroso. Ciertamente, probablemente se planifique y se haga todo lo posible por clasificar. Pero al final, si se clasifica o no se clasifica, depende de circunstancias sobre las cuales no hay ninguna posibilidad de control. Es por eso que técnicamente es un acto condicional. Entonces, por regla de principio, los actos sujetos a condición no pueden ser sometidos al proceso de cumplimiento, al proceso de cumplimiento. O sea, no se puede ejecutar actos que tienen una condición, salvo que la condición no sea compleja, esta es que está simple, y que no requiera actuación probatoria. ¿Y esto qué significa? Que básicamente se pueda entender el cumplimiento o incumplimiento de la condición de manera simple. La regla es que los incondicionales no lo sean. ¿Por qué? Porque para determinar si corresponde o no corresponde es necesario acreditar el cumplimiento de aquello que supuestamente está sometido a condición. Pero eventualmente hay determinadas circunstancias que no requieren mayor nivel probatorio. No olvidemos que, de acuerdo con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales carecen de una etapa probatoria. Entonces, dicho esto, pasamos a los dos últimos requisitos que son exclusivos para lo que son actos administrativos. Los actos administrativos requieren, además, que se reconozca un derecho incuestionable en el reclamante. Esto es que no quede la menor duda de que a esta persona reclamante le corresponde lo que pide. Y esto, creo yo, se encuentra subordinado además a que se permite individualizar al beneficiario. Creo yo que la redacción más feliz hubiese sido si fuera al revés, permitir individualizar al beneficiario y que a su vez reconozca un derecho incuestionable, pero en todo caso es la manera como está regulado. Básicamente con esto termino lo que es el proceso de cumplimiento. Paso entonces a conversar con ustedes lo relativo al proceso de habeas data. No sé si Ruth podrías compartir esa diapositiva con ustedes, por favor.
A ver, el proceso de habeas data, ¿podrías dar la siguiente diapositiva, por favor? Voy a seguir básicamente este temario que sigue la línea de lo que señalé en el proceso de cumplimiento. Vamos a conversar sobre para qué sirve, del requisito especial de la demanda, y básicamente aquí voy a tener que tratar algunas cuestiones relacionadas a lo que es el derecho que se garantiza. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de habeas data sirve para salvaguardar dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Antes se podía regular el derecho a la rectificación, pero esto ya quedó derogado. Básicamente, hoy en día sirve para estas dos cosas. Entonces, vamos a entrar a desarrollar lo uno y lo otro en la parte final de esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del proceso de habeas data, hay que precisar lo siguiente. El proceso de habeas data supone también que previamente se emplace al demandado a que atienda lo que se va a requerir. Si voy a requerir que me den información pública, la demanda está subordinada a que previamente la pida. Si voy a requerir que me entreguen un dato personal en virtud de la autodeterminación informativa, la demanda también está subordinada a que previamente la requiera. En este caso, el Código Procesal expresamente señala que no es necesario agotar una vía previa. Por lo tanto, ante la negativa o ante el silencio, puedo acudir a la vía constitucional. No es necesario, entonces, que impugne la decisión. Entonces, dicho esto, surgen también las mismas preguntas que absolví tratándose del cumplimiento. ¿Es necesaria una carta notarial? La respuesta es no. Si hay silencio administrativo, hay un plazo. En este caso, el código sí establece una regulación específica y te habla de que si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista, a diferencia del proceso de cumplimiento que no tiene esa regulación específica. Cuando alguien reclama el cumplimiento, cuando alguien cuando a alguien se le violan esos derechos fundamentales y no se le entrega la información requerida, sea información pública o autodeterminación informativa, es posible incluso acudir a tribunales administrativos que para tal efecto existen. Pero el hecho que acudas a este mecanismo administrativo no impide que posteriormente o que a la par vayas al proceso constitucional, porque no existe en esta regulación del proceso de habeas data una norma que te impida que vayas a la vía administrativa, pues por el contrario, expresamente se dice que la demanda no está subordinada al agotamiento de esa vía previa. Entonces, es bastante importante tomar en cuenta esto, porque ahorita hay una duda sobre si acudir a este tribunal a la Autoridad de Protección de Datos Personales, al Tribunal de Acceso a la Información Pública, que está adscrito al MINJUS, podría subordinar la improcedencia, podría conllevar la improcedencia de la demanda de habeas data. La respuesta es no. No, porque el propio código lo prohíbe expresamente. No, y lo repito, no está subordinada la procedencia de la habeas data que se agote una vía previa. Vía previa, en algunos escenarios, coincide con la vía administrativa. No olvidemos que la vía previa es precisamente aquel mecanismo a través del cual se impone una carga al demandante, y esta carga consiste en que previamente acudir a la vía judicial se cumplan gestiones para que el propio emplazado agresor dé marcha atrás a su agresión fundamental. Si el emplazado puede o advierte que se ha equivocado y repara aquel daño que ha causado a nivel fundamental, no tiene sentido acudir a la vía constitucional. En tanto ello no ocurra, técnicamente no puedes acudir a la vía constitucional, salvo en supuestos bastante específicos. Tratándose del amparo, tenemos causales para excepción del agotamiento de la vía previa, que están expresamente regulados en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Esto no existe tratándose del proceso de habeas data porque, lo repito una vez más,
Tratándose de este proceso, no es necesario agotar la vía administrativa. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tratar lo que es la autodeterminación informativa. El derecho a la autodeterminación informativa garantiza básicamente a ti, ser humano, que puedas tener un control sobre los datos personales que se refieran a tu persona. Entonces, a través de este mecanismo yo puedo controlar todo aquel dato que verse sobre mí. Puedo en tal sentido acceder a la información, suprimirla, cambiarla, actualizarla y todas estas cuestiones. Porque repito, lo que protege es que esa información que versa sobre ti la puedas controlar. Entonces, ¿ante quién es el sujeto pasivo de este derecho fundamental y a quien eventualmente tendría que demandarse? A quien califique como banco de datos. Este banco de datos puede ser público o privado, pero lo importante aquí, y esto es lo que en principio tiene que quedar claro, es que la autodeterminación informativa conlleva un haz de posibilidades, lo que no ocurre con el acceso a la información pública. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de acceso a la información pública, es un derecho que garantiza poder acceder a aquella información que califique como pública, sea esta en poder del Estado o de un particular. A diferencia del derecho a la autodeterminación informativa, lo medular es determinar la naturaleza de la información. En la autodeterminación informativa es la titularidad del dueño de la información. Tratándose de la autodeterminación informativa, lo medular es lo subjetivo. Tratándose del acceso a la información pública, lo principal es, por el contrario, lo objetivo que concretamente se requiere. Por lo tanto, puede requerirse información pública en algunos escenarios un privado. El privado no puede decir, porque yo soy privado, no me puedes exigir la información, porque excepcionalmente es viable requerir información pública al privado si es que la naturaleza de dicha información califica objetivamente como pública. Segunda diferencia entre ambos. A través del derecho de acceso, simple y llanamente puedo acceder a la misma. No puedo impugnar, no puedo suprimir, no puedo actualizar la información. Y tampoco puedo exigir que me den una opinión sobre determinada cuestión. A través del derecho fundamental de acceso a la información pública sí puedo hacer todo eso. Existe un haz bastante amplio de posibilidades. Repito, no ocurre lo mismo con el derecho de acceso a la información pública. La principal característica de este último, esto es del acceso a la información pública, es que la información se entregue tal como está. Tratándose de el derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, yo no le puedo exigir a la administración que actualice determinada información. Si no está actualizada, te la tienen que entregar tal como está. Tratándose de la autodeterminación informativa, yo le puedo exigir que esta información que tiene desactualizada se actualice y me la den actualizada. ¿Por qué? Porque, repito, tratándose de acceso, lo principal es lo subjetivo. Tratándose de la autodeterminación informativa, lo medular es lo subjetivo, pero tratándose del acceso a la información pública, lo medular es 100% objetivo, la naturaleza de aquello que precisamente se requiere. En realidad, tratándose del acceso a la información pública, lo medular es que esa información verse sobre cuestiones de interés público. Y cuando digo verse sobre cuestiones de interés público, surge un principio que es el de máxima divulgación. Si existe una duda relacionada con la naturaleza pública o no de la información, la duda presupone que es información pública. Se presupone también, y acá hay una presunción, de que toda aquella información que obra en poder de la administración pública es pública. ¿Por qué? Porque si la tiene, es porque es pública. Si la tiene y la usa para algo, es información pública.
Y justamente por esa razón, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sigue básicamente la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claudia Reyes versus Chile. Y en tal sentido, a través del principio de máxima divulgación, si existen dudas sobre la viabilidad de lo requerido, necesariamente aquí se tiene que entregar la información. Siguientes cuestiones que son controvertidas sobre la información pública. El derecho a la información pública, a diferencia del derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública, a diferencia del derecho a la autodeterminación informativa, no requiere expresión de causa. Si yo quiero determinar información, me la dan. No tengo que justificar para qué quiero esa información. No tengo que acreditar una titularidad en absoluto. Tratándose de la autodeterminación informativa, por el contrario, la entrega de la misma está subordinada a que acredite yo la titularidad de la información. ¿Por qué? Porque es una información implícita reservada. La autodeterminación informativa, entonces, al ser subjetiva, en principio es confidencial. El acceso a la información pública, por la propia naturaleza pública, tiene una lógica absolutamente diferente. En principio se supone que es pública. Y si por lo tanto va a haber una restricción al acceso a la información pública, esta restricción tiene que contar con una motivación cualificada. ¿Por qué? Porque estás destruyendo una presunción, que toda la información es precisamente pública. Un ejemplo concreto. Si yo quiero acceder a determinada información que es mía, el banco de datos, o quien tenga la información, me tiene que requerir algún documento o algún medio probatorio a través del cual él tenga la certeza razonablemente que yo soy el titular de esa información, porque no la puede divulgar alegremente. Tratándose del acceso a la información pública, la administración no te puede decir para qué quiere la información, ni subordinar, mucho menos, la entrega de la información a que justifiques para qué la quieres. ¿Por qué? Porque el propio derecho fundamental, como está regulado en la Constitución, alude a que la entrega de la misma es sin expresión de causa. Siguiente cuestión. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, el costo de lo que cuesta entregarte la información pública es una tasa. Y al ser una tasa, no puede exceder del costo efectivo de reproducción de aquello que precisamente requieres. ¿Eso qué significa? ¿Que la administración te puede cobrar el valor de mercado? La respuesta es no. La administración no te puede cobrar el valor de mercado porque la propia definición de valor de mercado engloba el costo de aquello que precisamente cuesta el bien más el margen de ganancia del empresario. En un mercado en el que se transan bienes y servicios, nadie trabaja gratis. Por lo tanto, si la administración pretende cobrarte lo mismo que te cobra la tienda y justifica el costo en el valor de mercado, técnicamente está violando la Constitución, concretamente este derecho fundamental. ¿Por qué? Porque te está cobrando más allá del valor del costo de reproducción del documento. Lo repito, el costo de reproducción es lo que efectivamente cuesta la información que se te está dando. El valor de mercado, por su propia definición, engloba dos conceptos: ganancia y costo. Entonces, más allá de que muchas veces, por cuestiones prácticas, equivalgan, porque no existen monedas de curso corriente inferiores a 10 céntimos, eso no significa que en muchas ocasiones tenga que tomarse el valor de mercado. Puede ser que para efectos prácticos puedan coincidir en algunas ocasiones, pero esa no es la idea. Y si es que puedes demostrar que efectivamente el costo de reproducción es menor, pues puedes incluso acudir a la vía del habeas data, porque también tenemos jurisprudencia a través de la cual se señaló lo siguiente. Lo que se cuestiona no es en estos escenarios la negativa de entregarte la información, sino el cobrarte más allá del costo de reproducción. ¿Por qué? Porque en la práctica, al cobrarte un valor elevado, estás desincentivando
que la gente requiere esta información, la cual es necesaria ¿para qué? Para formar una opinión pública que controle los actos del poder. Una de las cuestiones en las que se cimienta el Estado constitucional es el principio de transparencia, que es transversal a todo el Estado. Por lo tanto, el secretismo, el secreto, en algunos escenarios puede ser válido, pero estos escenarios son bastante residuales. Por ejemplo, secretos militares, por ejemplo. Pero en la generalidad de los casos, la regla es que precisamente la información se divulgue. Entonces, cuando hablamos de información pública, estamos hablando de que el costo de aquello que requieres tiene que necesariamente ser estricto a lo que cuesta la entrega de la información. No ocurre lo mismo con el derecho a la autodeterminación informativa. Y no ocurre lo mismo porque aquí no estamos hablando de una tasa, sino de una retribución. ¿Por qué? Porque hay bancos de datos que precisamente tienen como giro de negocio vender la información. Acopiar la información cuesta. No olvidemos que la información es un bien transable en el mercado. Y no olvidemos también que muchas veces los costos de esta transacción se elevan por la falta de información o las barreras que tiene acceder a aquella información. Entonces, es un negocio ilícito administrar esta información. Pero, repito una vez más, en determinados escenarios, esta retribución podría ser sujeto a control constitucional en cuanto a cuantía, puede ser. Pero no hemos tenido ningún caso a través del cual el tribunal cuestione o controle esta situación. Ciertamente, a lo más que se llegaba es entender que esta retribución tiene que ser razonable, porque no olvidemos que, si bien es cierto, a través del derecho fundamental, libertad de empresa, los particulares pueden transar libremente los bienes conforme el precio que tengan en cuenta. Aquí estamos hablando de bienes o de aspectos, bienes, ¿no? En realidad que tienen trascendencia constitucional porque estás hablando de datos personales. Eso supone en la práctica que eventualmente pueda controlarse estas retribuciones que se cobran. He tratado de sintetizar toda esta información en el tiempo que se me dio. Les pido disculpas en realidad porque esto da para más, pero no me queda más que agradecer a Ruth, a Omar, a toda la gente del centro, a quienes quiero mucho, a quienes conozco personalmente, por haberme permitido compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, estoy llano a cuanta pregunta ustedes tengan a bien formularme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. De parte del doctor Omar Azar y desde el propio centro también le agradecemos su atención y la participación para estos cursos. Y vamos a reducir las preguntas sobre los dos temas en 4 preguntas, espero yo. La primera es sobre el plazo, sobre los procesos de cumplimiento. Si el plazo de los 60 días se computan solamente cuando hay respuesta de la administración al requerimiento realizado por el administrado, ¿significa que dicho plazo se va a computar desde el día siguiente de la respuesta efectuada por la entidad? Y ¿desea que le pase la siguiente pregunta o...? La observo una por una. Ya. Esa es la primera, entonces. En relación al plazo, si has tenido una respuesta, el plazo para la interposición de la demanda se cuenta desde el día siguiente a la respuesta. Sin embargo, eso no significa que si has tenido una respuesta y esta respuesta no ha sido cuestionada judicialmente, no hay cosa juzgada. Por ende, es perfectamente válido que si es que el plazo se te ha vencido para interponer la demanda de habeas data, vuelves a efectuar el requerimiento. Si vuelves a efectuar el requerimiento, el plazo se cumple o se verifica desde la última resolución. La administración no puede, en tal sentido, decirte, bueno, yo ya te respondí con antelación. Si lo vuelves a hacer, te tendrá que dar una respuesta, y esta segunda respuesta es la que eventualmente podrás cuestionar en sede constitucional. No olvidemos que, tratándose de cómputo de plazos, si existen dudas sobre la procedencia o la improcedencia, sobre la extemporaneidad o no, se aplica el indubio pro actione. Por lo tanto, la jurisprudencia del tribunal, al menos hasta este momento, señala que, si bien es cierto, en un primer momento, puede ser que la demanda haya
haya devenido en extemporánea, por lo general lo que se hace es, se vuelve a requerir lo mismo, se tiene una segunda respuesta negativa o una no respuesta, y en relación a este segundo requerimiento que se interpone la demanda. ¿Alguna otra pregunta, Ruth? Doctor, ¿cuál es el criterio que emplea el Tribunal Constitucional en torno a los literales B y C del precedente 168-2005, procesos de cumplimiento? Lo que ocurre con los literales B y C, que es la certeza y claridad en las interpretaciones dispares, es que es muy abierto. Y como es muy abierto, muchas veces lo que para algunos es claro y cierto y sin mayor duda, para otros no lo es. Y como repito, es bastante frecuente que en el derecho tengamos posiciones diferentes. Y estas posiciones diferentes no suponen que una esté equivocada y la otra no. Entonces, tratándose de un proceso ejecutivo, va a ser más fácil de ejecutar un mandato que se basa en la literalidad. El problema surge cuando la parte emplazada que tiene, si es que no es renuente a no dar aquello que se le exige, empieza a refutar la interpretación dada o el mandato en sí, puede llegar a que el tribunal declare improcedente la demanda por esta situación de falta de claridad. Yo en lo personal, y lo digo con total franqueza, creo que las cosas pueden ser vistas de otra manera. ¿Y por qué? Porque no olvidemos que el tribunal, para bien o para mal, es hoy en día la última instancia en defensa de la Constitución. Por lo tanto, en tal virtud, las interpretaciones que el Tribunal Constitucional da vinculan a todos los poderes públicos o privados. Los pronunciamientos del tribunal, más allá de que sean precedente o no precedente, cumplen una función pedagógica en relación a aquello que precisamente supone la interpretación del derecho. Entonces, surge una duda, y haciendo las veces de crítico a la jurisprudencia, ¿no? ¿No sería mejor que si hay una duda el tribunal la zanje de una vez? Porque si existe un problema jurídico relacionado a si este decreto supremo, por ejemplo, se aplica para los trabajadores que están en esta circunstancia, porque los trabajadores dicen que les corresponde, las administraciones dicen que no les corresponde, ¿qué mejor que el tribunal para que de una vez zanje la discusión? Si les corresponde, págueles, y si no les corresponde, pues simplemente le dices, esta interpretación que usted propone es inválida o esta interpretación no procede por esto o lo otro. Esa es una de las principales críticas que se hace a la jurisprudencia. No olvidemos que la jurisprudencia del tribunal puede paulatinamente perfeccionarse, puede ir mejorándose. No han sido pocas las ocasiones en que han existido personas que han criticado esta posición del tribunal. Y es más, incluso algunos ex magistrados en algún momento quisieron o plantearon cambiar este precedente. Creo yo, y aquí doy una opinión netamente subjetiva mía, y que obviamente no tendría por qué ser la del tribunal, porque más allá de que yo tengo un vínculo laboral con el tribunal, la posición del tribunal es la posición de los magistrados que integran el tribunal. Es que en determinados escenarios podría ser válido que el tribunal zanje estas dudas interpretativas de una vez. Claro, el contraargumento que existe, o que probablemente, razonablemente pueda formularse sería, sí, pero esto desvirtúa la esencia de un proceso ejecutivo. En los procesos ejecutivos tienes un título ejecutivo y el título ejecutivo se cumple en sus propios términos. Entonces, si es que aquí hay una discusión sobre el título en sí mismo, sobre los alcances del título, esto ya no podría ser visto aquí. Es una posición ciertamente bastante correcta y pura en términos procesales. Pero no olvidemos también que la norma procesal siempre tiene que ser interpretada de manera teleológica. ¿Por qué? Porque como lo dije al inicio, la norma procesal no es una norma que tenga un fin en sí misma. La norma procesal es instrumental y sirve para algo. Entonces,
El problema que tienen quienes sostienen esta tesis de que el proceso de cumplimiento ejecuta un título ejecutivo y no es posible interpretar esto, es que alguien les refute y les diga, oiga, pero para empezar, técnicamente el proceso constitucional no es un proceso ordinario. Aquí estás tutelando un derecho fundamental. Si existen dudas sobre la procedencia de la demanda, pues aplica el pro actione. Entonces, si tienes una duda si existe una duda razonable sobre cómo se interpreta esta disposición jurídica, y algunos dicen que tiene estos alcances y los otros este es otro alcance, que mejor que el tribunal para que dirima esta situación de una buena vez. No olvidemos que una interpretación del tribunal podría ser que este problema se zanje de raíz y por lo tanto reduzca la conflictividad que se somete a escrutinio judicial. Por ejemplo, los trabajadores de salud reclaman la interpretación, que se les pague un bono en función de la interpretación de un decreto supremo, y el salud dice que la interpretación es al revés y que no les corresponde pagar nada. Es mejor que el tribunal diga, bueno, esto se interpreta de esta manera, y que por ende diga algo así como que, habiendo más trabajadores en esta misma situación, y apelando a que aquí hay una especie de cosas inconstitucional, los efectos de la sentencia se aplican para todos. Si le corresponde a uno, que le corresponda a todos, por un tema de igualdad. No olvidemos que los procesos constitucionales garantizan no solamente un interés particular, como lo dije, porque si bien es cierto, la pretensión es que se le pague a precisamente el demandante, el no pago de esa bonificación prevista en este decreto supremo, por ejemplo, conlleva en la práctica que otras personas que estén en la misma situación no cobren. Y eso supone en la práctica la violación del derecho a que las disposiciones jurídicas se ejecuten en sus propios términos. Entonces, desde una perspectiva crítica, yo creo que sí es posible cambiar. Yo creo que existen razones para cambiar esto, pero hoy en día las reglas han sido vistas de esta manera y hoy en día tienen que interpretar. Hoy día, tal como está regulado el precedente, tiene que ser interpretado de esta manera. Ciertamente la inquietud de quien formula la pregunta es válida y la saludo, porque obviamente también yo la comparto. No puedo soslayar que hoy en día los jueces no están aplicando no están siendo muy flexibles sobre la interpretación de estos dos apartados, y precisamente porque el propio tribunal ha sido bastante rígido en cuanto a esto, ¿no? Ciertamente pueden ser vistos de otra manera, sí, pero hoy en día no es la forma como el tribunal está interpretando. Y lo repito, el proceso de cumplimiento tiene la autoridad de un proceso ejecutivo, pero no es un proceso ejecutivo. En los procesos ejecutivos no se hace otra cosa que ejecutar algo que puntualmente está. No se interpretan los mandatos ejecutivos. El proceso de cumplimiento tiene cosas del proceso ejecutivo, tiene la lógica del proceso ejecutivo, pero también tiene otra lógica que respetar, que es la salvaguarda de derechos fundamentales. Y por lo tanto, si es que por lo tanto, el enunciado lingüístico a través del cual este precedente regula puede ser visto de otra manera, ciertamente podría, ¿no? Pero hoy día no es la posición del tribunal y hoy día no es la posición de la judicatura, ¿no? No sé si es que habría alguna pregunta adicional, algunas preguntas adicionales, Ruth. Sí, doctor. Hay un comentario aquí sobre si existen cuestionamientos en torno a la regla de competencia específica de los procesos de competencia y habeas data, puesto que su procedimiento puede ser también el supletorio, que es el amparo en todo caso, y que si de ello alguna forma proporciona argumentos a favor de quienes que también cuestionan la autonomía de estos procesos y correlativamente postulan la supresión de estos procesos, ¿no? A ver, Ese es es una el pregunta bastante comentario. interesante y me permite también hablar un poco de historia, ¿no? El proceso de habeas data surge en Brasil. El proceso de cumplimiento surge en Colombia, los que a su vez la traen del derecho anglosajón, que tiene una particularidad específica, una similitud con un proceso que existe como lo que es básicamente la verdad que no recuerdo el nombre exacto porque es una palabra que incluso viene en latín. Pero lo cierto y claro es que estos dos procesos son típicamente, o digámosle, nacen en un contexto bastante peculiar, ¿no? En relación al proceso de habeas data, el proceso de habeas data se diferencia del proceso de amparo básicamente en algo que es medular, que es la no exigencia del agotamiento de la vía previa.
si fuera un proceso de amparo, tendríamos que exigirle el agotamiento de la vía previa. Ciertamente podríamos regularlo de una manera a través de la cual, digámosle más o menos, para la salvaguarda del derecho tal, no será de aplicación la vía previa, pero creo yo que por una cuestión de proteger al proceso de habeas data, existe cierta autonomía. Adicionalmente, yo podría decir lo siguiente también. Tratándose del proceso de habeas data, ciertamente es una especie de amparo sui generis, pero creo yo que la principal razón por la cual esta autonomía se justifica es por lo concerniente al agotamiento de la vía previa, ¿no? Porque la regla del amparo es que antes de acudir a la vía judicial, trates de cuestionar a nivel prejurisdiccional la decisión que te agravia. En tal sentido, tienes la regla del agotamiento de la vía previa, y en materia jurisdiccional tienes no el agotamiento de la vía previa, sino la firmeza, que a nivel doctrinal se entiende como vía previa judicial. En otros países se habla de vía previa judicial, en nuestro país, en lugar de ello, se le denomina firmeza. Esto es que antes de cuestionar en un proceso constitucional lo decidido, una decisión de pedir en este proceso ordinario, sea la última instancia. ¿Por qué? Porque conforme a los recursos establecidos en ese proceso, cuestiona esta decisión para que lo que el juez del amparo evalúe sea la decisión final de la judicatura. Entonces, tratándose del proceso de habeas data, creo yo que básicamente la autonomía de este último se basa precisamente en lo que es el agotamiento de la vía previa, en la regulación relativa al agotamiento de la vía previa. También, aquí hay algunos que cuestionan, por ejemplo, que tratándose del proceso de habeas data, no cabe la ejecución anticipada. Más o menos lo digo en pocas palabras. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional habla de la ejecución anticipada. La ejecución anticipada es algo que en realidad no se ha trabajado mucho, porque básicamente son cuestiones que llegan muy poco al tribunal, pero no dejan de ser interesantes, ¿no? La ejecución anticipada, ¿qué supone? Que tienes una sentencia de primera instancia fundada. Esta sentencia de primera instancia fundada, en teoría, se tiene que ejecutar. Naturalmente, el demandado tiene expedito su derecho de apelar a aquella decisión que le es desfavorable. Pero lo que busca la ejecución anticipada es que, con prescindencia de la apelación que se plantee, se tenga que ir ejecutando. Entonces, en principio esa regla rige para el proceso de habeas data. Pero surge una pregunta, ¿no? Si yo quiero acceder a una información pública y la demanda es declarada fundada en primera instancia y se ordena la entrega de la información pública, y ya me la entregaron, yo accedí a la misma. El hecho que la otra parte impugne, o sea, que apele, sería totalmente irrelevante porque ya accedí a la misma. Si yo pedí una copia de un plano y en primera instancia sale fundada la demanda y me entregan la copia del plano, el que la parte demandada apele sería inocua porque yo ya accedí al plano. Sería absurdo que te digan devuelve el plano que tuviste en tu cuaderno, porque en todo caso si ya lo tuviste le sacas copias. Esa es la razón por la cual en el amparo existe una regla que es básicamente la relacionada a que la ejecución anticipada de sentencias se encuentra subordinada además a que se pueda revertir aquello que precisamente se ejecutó anticipadamente. Tal como está regulado el código, también eventualmente en supuestos muy excepcionales para el habeas data también cabe la ejecución anticipada. Pero va a ser muy difícil de aplicarlo porque, repito, una vez que se te entrega la información, sea por determinación o por acceso a la información pública, ya no hay posibilidad de revertir la información. Entonces, el recurso de apelación simple y llanamente se queda en el papel, porque así te estimen el recurso en segunda instancia, ya accediste a la información y ya perdiste. Esa sería una razón poco explorada, pero como repito, el artículo 22
que habla de cuestiones generales a los procesos de tutela de derechos, también en principio tendría que aplicarse la habeas data, pero esa propia regulación establece la proscripción de que ello proceda, tratándose de escenarios de irreversibilidad de la medida. Ahora, creo yo que esas serían las ideas que a priori se me ocurriría para dar respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Ruth? Sí, doctor, una última pregunta. En torno al proceso de habeas data, si también configuraría, si usted cree que configura como información pública los datos abiertos o el open data que tienen distintas instituciones del Estado. Es una muy buena pregunta. Y esa es una muy buena pregunta, y esa es y en realidad aquí da para conversar bastante sobre esto de aquí. A ver, ¿qué casos han llegado al tribunal sobre esto? Por ejemplo, podría citar el número, la verdad que no lo recuerdo porque son tantos, pero es un caso del 2010. Pueden poner en Google fácilmente 2010, habeas data, CEPIR, las centrales privadas de riesgo. ¿Qué pasó? Se requirió a la entidad que en ese momento se llamaba Consucode, hoy se llama OCE, que es la entidad que resuelve las eventuales, o que versa, o que es el órgano rector en materia de contrataciones con el Estado. Entonces, ¿qué cosa se requirió? Se requirió que Consucode, hoy OCE, entregue información sobre los proveedores del Estado que se inscriben ahí. Entonces, había determinada información que, si bien es cierto, las personas o quienes quieran proveer de servicios al Estado brindan para efectivamente facilitar las labores de control, divulgaban pues no tu propio, pues ante la propia administración, y la administración consolidaba toda esa información. Entonces no faltó algún privado que agarró y le dijo a Consucode o IOCE, dado que esta información que tienes está en una base de datos vuestra, se entiende que esa información es pública. Y si es pública, déjame acceder a la misma. Entonces, naturalmente aquí, básicamente lo que se estaba requiriendo era no datos relacionados a los órganos y a las personas que tienen mandatos, poderes o están en la gestión de la empresa, sino era información relativa a sus temas contables. Es razonable en términos constitucionales que a determinados proveedores el Estado les exija sus estados financieros para saber si es que califican como proveedores de bienes y servicios. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque básicamente es un tema de interés público y si es que no quieres divulgarlo, pues precisamente no contrates con el Estado. Si quieres contratar con el Estado, que es por cierto el principal comprador, te sometes a las reglas que el propio Estado da. Una de esas es, por ejemplo, que las eventuales diferencias no las lleves a cabo en el Poder Judicial, sino que las traslades a la sede arbitral. Eso no significa que aquí no hay la viabilidad de decidir acudir a la vía arbitral o no. Simplemente es que si tú quieres, te adhieres a estas reglas. O sea, no es que los arbitrajes en materia de contrataciones con el Estado supongan la negación de la libertad contractual para someterte a las reglas, sino es que porque decides entrar aquí, te sometes a esas propias reglas, y obviamente esto tiene una cierta racionalidad en términos constitucionales y no puede, creo yo, ser vista como inconstitucional. Existe hoy día cierto consenso, porque en realidad no he escuchado a nadie que diga que estas reglas de contrataciones con el Estado no sean excesivas, ¿no? Muy por el contrario, lo que busca es salvaguardar qué cosa es el interés público. ¿Para qué? Porque lastimosamente una de las cosas que más ha enturbiado las relaciones de la administración pública con los particulares es la corrupción. Mucha de la corrupción tiene génesis y opera a nivel de contrataciones. Entonces, a través de esta entrega de información que OSA requería, bueno, que en ese modo con su CODE,
era posible controlar quiénes eran o eventualmente ver la fortaleza económica de quienes supuestamente estaban en la actitud de controlar con el Estado. Entonces, con su CODE, hoy OCE negó esta información sobre los estados contables. El tribunal básicamente, hasta la memoria no me falla, desarrolló la naturaleza de las normas contables. Porque las normas contables, más allá de que sean normas, jurídicamente no son normas. ¿Por qué? Porque los estados financieros, si bien es cierto, se basan en una normativa sectorial que tiene el Ministerio de Economía, los estados financieros se llevan a cabo bajo las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales o las NIF. Entonces, el tribunal desarrolló por qué estas NICs o NIF no tienen la calidad de norma jurídica, pero a su vez dijo que en este caso era constitucionalmente viable que el Estado niegue tal información. Más allá de que lo requerido estaba en una base de datos, pero en este caso la información no podía ser brindada porque versaba sobre naturaleza confidencial de las empresas que, para bien o para mal, habían decidido participar en contrataciones con el Estado. Ahora bien, sobre la Big Data, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque en principio toda aquella información que, que está en poder de la administración se presume pública, así que no habría razón para denegarlo. Ahora, también ha habido requerimientos, y tengo entendido que hay una demanda que está en giro, y como está en giro, simplemente cuento el caso y me voy a abstener de emitir pronunciamiento al respecto. ¿Qué pasa cuando alguien requiere, en virtud de acceso a la información pública, no documentos en particulares, sino que el Estado le ceda su software? ¿Para qué? Para analizarlo, obviamente, y examinar la seguridad de este software estatal, o para lo que fuera, porque también puedo agarrar, tener el software, o sea, me base de datos para, digámosle, crear un software similar, mejorarlo, lo que fuera. A través del acceso a la información pública, yo puedo exigirle al Estado que me entregue un software para examinarlo y ver sus fortalezas y debilidades. Este es un caso que haga el tribunal. No creo yo, no creo yo que sea un caso muy sencillo, pero sería bueno esperar qué cosa, que se resuelve sobre el particular, ¿no? La demanda es interpuesta por un bloguero que se dedica pues a estas cuestiones de seguridad informática, pero a nivel jurídico. Va a ser bastante interesante ver qué cosa resuelve el tribunal al respecto. ¿Alguna otra pregunta, Ruth? No, doctor, muy bien. Muchas gracias por la atención, por su tiempo y en nombre del propio centro y del doctor Omar Sar también le reiteramos el agradecimiento por haber participado en esta ponencia y esperamos volver a contar más adelante con su apoyo. Mi Muchas mayor gracias por gusto. todo. Con los asistentes, no se olviden que mañana tenemos la última sesión, entonces los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias. Buenas noches a todos.